Dale. Gracias, Chava. Profesor, ¿me escucha bien? Te escucho bárbaro. Perfecto. Gracias, profesor Hugo Ramírez de TUDN. Pues preguntarle, profesor, cómo encarar una nueva final a menos de 6 meses, literal son menos de 6 meses en esta oportunidad, y preguntarle tal cual, ¿qué aprender sabiendo que tal vez en el volumen de juego en ambas finales, usted lo ha reiterado, merecieron más, pero al final de cuentas no se triunfó por algo? ¿Qué aprender de esas 2 finales que ha tenido en el fútbol mexicano, que recapitulando con los futbolistas, se los ha compartido no cometer o tener cierta atención, cierto énfasis en esta tercera final que tendrá en el fútbol mexicano, profesor? Y también la segunda sería, ¿qué opina de que en el medio, tal vez no ustedes internamente, pero se habla en el medio, en el entorno, temas de selección mexicana, que el técnico ganador, ya sea usted o Almada, daría un paso importante posiblemente para un proceso rumbo al 2026? Gracias, profesor, y mucho éxito. Bueno, voy a empezar por el final. La selección tiene un entrenador que es el que debemos respetar. Voy a clausurar este tema. Ya he dado mi opinión y bueno, como dije anteriormente, lo importante es que a la selección mexicana le vaya bien y al Tata la rompa en el Mundial, que nos beneficiamos todos. Así que seguramente no voy a hablar más del tema porque ya saben todo mi opinión. Y bueno, después de las finales siempre se aprenden cosas, ¿no? A mí me ha hecho crecer muchísimo la Liga Mexicana, el campeonato regular, las liguillas que hemos jugado, siempre generan un crecimiento como entrenador. Pero como digo siempre, si jugás mejor que el rival, seguramente te va a abrir un abanico de posibilidades. Me reitero mucho con este concepto, porque es lo que pienso del fútbol, ¿no? Por más que no es definitorio, también lo digo, porque se pueden cometer errores, que esperemos que no, o distracciones, porque son parte del juego. Pero bueno, estamos en un buen momento, hemos aprendido muchas cosas, los jugadores tienen más experiencia, sobre todo los más jóvenes, y bueno, va a ser, como dije, una final muy complicada por el poderío de Toluca, pero bueno, siempre confiando en las cosas que hacemos. Toluca me imagino que pensará lo mismo, y bueno, cualquier cosa que digamos aquí, la tenemos que demostrar en la cancha. Esa es la realidad, con palabras no se ganan las finales ni los partidos, y bueno, lo que sí me desvela, digamos, o me preocupa es no descuidar ningún detalle, la recuperación de los futbolistas, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que parten de nosotros, de la planificación, la organización, y bueno, estamos tratando de no descuidar nada. Gracias, profesor. Vamos a continuar con René Trejo de Fox Sports, por favor. Muchas gracias, Chava, profesor. Qué gusto saludarle. René Trejo de Fox Sports. Yo quisiera preguntarle acerca de si tiene esa asignatura pendiente. Ha quedado campeón en diversas ligas, en Uruguay, en Ecuador, y no se le ha dado por alguna otra situación en México, ni con Santos, ni aquella última final con Pachuca. Si tiene esa asignatura pendiente, ¿y qué opinión tiene acerca de los futbolistas que fueron convocados a la selección? Se habla mucho de que Chávez, Sánchez y Álvarez pueden llegar a Europa, si los ve para Europa. Muchas gracias. Bueno, siempre repito lo mismo, ¿no? Hay un camino que nos trajo hasta acá y no es sencillo, ¿no? Las 17 fechas de la liga, el torneo regular y la liguilla, y algo debemos haber hecho positivo para estar en la final. Por más que uno quiere ganarla y va a poner todas las ganas y la disposición, bueno, tampoco me voy a suicidar si no sucede no ganarla, ¿no? Voy a seguir convencido con la misma idea, y como me ha tocado ser campeón en otros lugares, por más que es lo más importante, bueno, hay otras cosas que como entrenador uno tiene que aportar en el trabajo diario y en estar permanentemente. Así que tenemos mucha confianza en lo que hacemos, y vuelvo a insistir, nos tocó caer en 2 que no merecimos, pero los merecimientos no suben al marcador. Esperemos que mañana podamos
abrir este abanico de posibilidades como decía anteriormente y podamos llevárnosla. Así que se gana y se pierde, y se empata. Nada es absoluto en el fútbol. Y después de los futbolistas que están en la selección, sí, tienen grandes condiciones, han tenido un crecimiento muy importante, por lo menos desde que estamos nosotros, y tienen un futuro enorme, ¿no? No solo en Pachuca, en la selección mexicana, sino en Europa, por las condiciones, la dinámica que han obtenido, su lectura de juego, bueno, tienen muchísimas virtudes y son jugadores que indudablemente pueden jugar y participar en cualquier equipo del mundo. Gracias, profesor. Vamos a De seguir nada. con Oscar Dávila de Azteca Deportes. Gracias, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas Preguntarle tardes. para Azteca Hidalgo, ¿quién tiene más presión? Es decir, por ganar una final. ¿Toluca porque lleva 12 años sin ganar o Pachuca y concretamente usted por el tema de que es su tercera final en México y aún no se le ha dado el título? Y también, si me lo permite, otra pregunta, ¿qué tiene diferente este Pachuca al que venció al Toluca en este torneo y sobre todo con el que perdió la final con el Atlas en el semestre anterior? Bueno, a mí no me genera ninguna presión, vuelvo a insistir, es una satisfacción participar en la final. Por más que uno quiere ganarla, seguramente hay muchos entrenadores y jugadores, directivos, cuerpo técnico, que quisieran estar en la final. Hay que tener un mérito muy grande para estar ahí. Y si uno las pierde es porque hay otro equipo que es mejor que nosotros, seguramente. Pero bueno, eso nos indica, vamos a poner todo, a tratar de ganarla. Y presión, siempre lo digo, ¿no? Presión es el que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para darle de comer a sus hijos, porque si no llega el sustento a su casa, no puede alimentar a su familia. Eso es presión. Esto no es presión, esto es para disfrutarlo. Y quizá, como ya lo he dicho, ¿no? Uno se siente cómodo con todas estas cosas que suceden en el fútbol, que capaz que no me siento presionado por eso, porque tengo muchos años, fui futbolista, muchos años de carrera en el fútbol. Fui futbolista y prácticamente de los 7, 8 años estoy involucrado en esto. Y creemos mucho en nuestra idea. Ganes o pierdamos, no nos va a cambiar nada. Nuestra idea la vamos a seguir manteniendo. Y bueno, queremos ganar, pero tenemos que demostrarlo mañana y el domingo. Esa es la realidad. ¿Y cuál fue la otra pregunta que se me fue un poquito? Sí, preguntarle cuál es la diferencia de este Pachuca con el que perdió la final el semestre pasado. Seguramente los jugadores jóvenes tienen mucho más experiencia, mucho más recorrido, situaciones similares que hemos vivido anteriormente. Y bueno, algunas cosas que obviamente las tenemos más aceitadas, por más que hemos tenido un trajín muy grande, por la cantidad de partidos que se han acumulado, que no hemos descansado, que no hemos podido hacer una buena pretemporada, pero están en un muy buen momento. Así que hay cosas que tenemos un poquito en desventaja y otras que tenemos ventaja de la temporada anterior. Más allá de cualquier situación, es una final, ¿no? Y ahí, cuando se presenta este tipo de partido, bueno, hay un plus que tenemos que poner para tratar de lograrla, por más que lo más importante es jugar mejor que el rival. Así que lo tenemos muy claro todo ese tipo de situaciones. Gracias, profesor. Vamos a De nada. continuar con Joel Morales de Claro Sports. Gracias, Chava. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. De Claro Sports. El fútbol mexicano, profe, si me permite la palabra, es un poco atípico y me refiero a que quizás el formato de competencia así lo permite. Cuando uno piensa que el que viene en primer lugar va a campeonar, vienen los de abajo y al final se meten. ¿Qué tanto ha aprendido, profe, en este paso que lleva en el fútbol mexicano en lo personal para jugar precisamente este tipo de instancias? Bueno, cualquiera le puede ganar a cualquiera. En el torneo regular y mucho más en la liguilla. Porque en la liguilla, como le digo a los futbolistas, es otro torneo completamente distinto al torneo regular y cualquier mala actuación o cualquier error
te deja fuera y te deja sin poder participar. Y le brinda posibilidades a todos los equipos, y aquí todos tienen plantillas muy competitivas. En el caso de Toluca tiene grandes futbolistas, hizo una inversión muy grande, tiene un gran entrenador, tiene un funcionamiento muy bueno. Por algo llegó hasta esta instancia, algo tiene que haber demostrado bueno para llegar. Así que yo creo que Toluca tiene muchas virtudes, como las tenemos nosotros, y pienso que si estamos en la final, es lo más justo, ¿no? Así que, bueno, con mucha concentración, muchas ganas y muchos deseos para el primer partido que es el día de mañana. Muchas gracias, profe. De nada. Gracias a ambos. Vamos a continuar con Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo, por favor. Gracias, saludos, buenas tardes, profe Almada, saludos desde Guadalajara. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, ya hablaba un poco, ¿no?, de estas dos finales que ha perdido en el fútbol mexicano con el equipo de Santos y la vez pasada con Pachuca, pero ¿alguna de las dos lo ha marcado más por lo que fue el resultado, por lo que fue el rival? ¿Alguna de estas dos finales que ha perdido aquí en México le ha dejado algo más, un dolor más grande, no sé, una marca más importante? Gracias. No, indudablemente las dos son dolorosas, ¿no? Perder una final. Pero uno trata de enfocarse en las cosas positivas. Fueron similares, ¿no? Porque jugamos mejor que los rivales en las dos situaciones y no nos pudimos llevar la final, no nos pudimos llevar el resultado. Por más que cuando hay un ganador es justo, ¿no? El ganador. Seguramente que lo hemos analizado, sobre todo con el grupo de Pachuca, en aquel momento con los de Santos, hay cosas que dejamos de hacer y les permitimos al rival que no pudimos llevarnos a la final. Falta de efectividad, algunos errores en defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero indudablemente las dos en el mismo tamaño nos dio pena y dolor. Por más que, repito, uno como entrenador tiene que hacer un análisis mucho más profundo allá del resultado, y quedarse con las cosas buenas y tratar de atacar las cosas que no hicimos tan bien para tratar de volver a estar en una final y que no se repitan las cosas que sucedieron en el anterior. Sobre todo lo malo. Gracias, buenas tardes. De nada. Gracias. Vamos a seguir con Félix Zapata de Reforma. Gracias, Salvador. Buenas tardes, profesor Almada. Félix Zapata, del periódico Reforma. Hablaba un poquito de la experiencia que sus jugadores ya pudieron adquirir después de esa final perdida y obviamente con el correr de los partidos. Pero ¿qué tanto puede pesar eso, ¿no? La inexperiencia, no solamente en la cancha, sino también en ganar títulos frente a un Toluca que tiene al menos 4 jugadores que han ganado ya 11 campeonatos en diversos clubes con mucho recorrido, como Fernando Navarro, como el propio Jorge Torres Nilo? ¿Cómo equilibrar la balanza para que no sea tanta esa diferencia frente a un equipo con jugadores tan experimentados en finales? Bueno, nosotros también tenemos jugadores experimentados y que han vivido este tipo de situaciones, ¿no? Como les digo a ellos, las dimensiones de la cancha son las mismas, la cantidad de jugadores son los mismos, y no tenemos que alejarnos del camino que nos trajo hasta aquí, y confiar en las fortalezas que indudablemente tenemos y bueno, atacar aquellas debilidades que podemos tener como equipo, que las tienen todos los equipos del mundo. Y confiar en lo que vamos a hacer mañana. Así que, vuelvo a insistir, si tenemos alguna debilidad, vamos a tener que disimularla bien contra un gran equipo, con grandes jugadores, pero eso no nos va a dejar de tener confianza en los futbolistas, que queremos a muerte en ellos, y en nuestro andamiaje colectivo, por sobre todas las cosas, porque es lo que intentamos hacer, más allá que en algún momento puedan sobresalir algunas individualidades o destacarse, pero bueno, hay un trabajo importante también que aquellos jugadores experientes, Casutari, Cabral, Murillo, generalmente hacen con los más jóvenes y que nos colaboran y nos ayudan, en tratar de ejemplarizarle las muchas batallas que ellos que han vivido, y bueno, que seguramente nos ayudará para el partido de mañana.
Gracias. Vamos a continuar con Marcelino Fernández de ESPN. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Marcelino Buenas tardes. Fernández del Castillo de ESPN. Al regreso de Nacho Ambriz a Toluca, se ha enfrentado 2 veces al Pachuca, dirigido por usted, las 2 en el Nemesio 10, con una diferencia muy holgada a favor de su equipo. ¿Cuál fue la clave en esos partidos y qué tomar y qué tan distinto espera que sea en los partidos de la final con respecto a esa referencia inmediata que se tiene sobre los enfrentamientos entre este Pachuca y este Toluca? Bueno, no tienen nada que ver los enfrentamientos que tuvimos anteriormente con finales, porque no hay 2 partidos iguales, es como las huellas digitales, ¿no? Nuestras son todas distintas, ¿no? Por más que podemos sacar cosas, aprendizajes de los partidos anteriores que nosotros debemos sacar y seguramente ellos también, bueno, va a ser un partido completamente distinto porque está la parte emocional también, y eso siempre juega a favor y en contra. Y bueno, serán, repito, que partidos completamente distintos a los que al torneo regular y a las veces que nos enfrentamos anteriormente, por más que conocimos un poco la ideología de Nacho y Nacho conoce un poco la ideología nuestra, porque nos hemos enfrentado no solo en Toluca, sino en León una cantidad de veces. Y bueno, serán partidos distintos y muy definitorios, el de mañana y el del domingo. Y bueno, siempre digo lo mismo y me repito en esto. El que juegue mejor seguramente le va a abrir un espectro más importante para poder llevarse el partido. Gracias, profesor. Vamos con las últimas 2 preguntas. La primera, Cristian Mendoza de Imagen, por favor. Gracias, Salvador. Profesor, hola, muy buenas tardes. Cristian Mendoza para Excelsior y Grupo Imagen. Ya mencionaban que tiene en su plantilla jugadores consolidados, jugadores con experiencia, pero me llama la atención también lo que es Paulino de la Fuente, un recién llegado, un jugador con una formación europea bastante interesante, que lo ha hecho bien en los momentos en que usted ha requerido de él. ¿Qué destacar de este jugador? ¿Cómo llevarlo de la mano para que no se desespere al ser un jugador suplente? ¿Y cómo irlo llevando de la mano? Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un jugador que, caso Marino, y algunos otros que ahora se me escapa un poco, la Chofi, se sumaron más tarde, digamos, de cuando empezamos en este semestre, ¿no? Entonces están un poco en desventaja, sobre todo por la intensidad y el ritmo que nosotros intentamos proponer, que generalmente no solo nos ha pasado acá en Pachuca, sino en Santos, en Barcelona de Ecuador, bueno, en Uruguay. Generalmente para ponerse acorde a lo que nosotros queremos con esa intensidad, ese ritmo y esa dinámica que proponemos, le lleva 6 meses, ¿no? Por más que Paulino es un jugador muy joven y se ha adaptado muy bien a todas nuestras exigencias, bueno, es un jugador que lo hemos querido llevar de a poco, igual que esos futbolistas que hemos nombrado anteriormente, perdón. Pero se ha adaptado muy bien, a pesar de su juventud, sobre todo como persona, que es lo primero que intentamos integrar y analizamos mucho. Y bueno, en el funcionamiento también ha sido un gran aporte en su entrega, en su disposición y en la parte futbolística, indudablemente. Así que estamos muy contentos con él, así como con los otros compañeros. Y bueno, pero estoy convencido, por esta circunstancia que dije anteriormente, que lo mejor de él se va a ver en el próximo semestre cuando haga un trabajo acorde desde el inicio, con una buena pretemporada, ya sin tener en cuenta algunas concesiones que debemos hacer por el poco, no el plazo tan largo como tenemos a los otros, pero sí, indudablemente ha tenido un gran rendimiento y nos ha ayudado, ha sido un aporte muy importante para nosotros. Gracias. De nada. Vamos a cerrar la conferencia con Federico Olvera, de Radio 13, por favor, Federico.
Gracias, Chava. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Para la Begola de Radio 13. Profesor, ¿habrá algún común denominador? Me refiero, usted, pues bueno, ya ganó 2 títulos en Uruguay y en Ecuador, ya jugó 2 finales en México, 2 subcampeonatos, pero y seguramente ha platicado, ya ha visto muchas finales, ha platicado con algunos profes, colegas suyos, sobre ese común denominador que dice, oye, yo hice esto y me di cuenta que al hacer esto durante la semana de la final, alguna cuestión motivacional o de cancha, y gané. ¿Habrá alguna común denominador? Y si no lo hubiera, si no lo ha platicado con colegas o no lo ha analizado, en función de las finales que usted ha perdido, ¿está haciendo algo distinto para ganar esta final? ¿Qué nos podría decir al respecto? Mucho éxito. Gracias. Uno siempre hace cosas no distintas, ¿no? Porque va siempre de acuerdo a los jugadores que tiene. Lo que funciona en un equipo con ciertos jugadores no te va a garantizar que te funcione con otros en el mismo equipo. Y vuelvo a repetir, nosotros hacemos un análisis no solo de las finales, de todos los partidos, de las cosas que hicimos buenas y las cosas que no hicimos bien. Lo que pasa es que a ustedes se les genera ciertas dudas de acuerdo al resultado, y es lo único que miran. Pero para nosotros no, por más que es importante ganar y salir campeón, hay otras cosas que son muy importantes. El funcionamiento, ¿no? Si vos tenés 15 situaciones o 10 y el rival tiene 2, pero perdiste el partido, los números, las estadísticas te están marcando que hiciste cosas muy bien. Te faltó algo, que seguramente es la efectividad, algún error, que eso no nos garantiza que mañana lo vayamos a hacer de vuelta o el domingo. Pero indudablemente, si marcaste una superioridad y no la pudiste concretar, bueno, hay cosas que hiciste muy bien, porque no es sencillo marcar una superioridad sobre el rival. Yo sé que muchas veces se ve como sencillo, pero no es porque te lleva mucho tiempo de trabajo, una imposición, a obligar al rival a jugar en cierto terreno de la cancha, y debe ser de lo más complicado en el fútbol. Pero bueno, como digo siempre, si después no tenés la efectividad, por más que la entrené, el que decide es el jugador. Yo como entrenador no puedo entrar a la cancha y hacer el gol. Esa es la realidad. O por más que la entrené 30 veces, abrí el pie, esta definición tenés que hacerlo de esta manera, buscar el segundo palo. Después que define es el futbolista, ¿no? Porque hay una cantidad imponderable en el fútbol que se presenta, ¿no? El aspecto emocional, el estado de la cancha, el rival, bueno, una cantidad de cosas que después dependen de esas circunstancias. Así que nada, siempre, repito, dejan aprendizaje, sobre todo en las derrotas, en cualquier momento del campeonato. Y bueno, la idea es que esas experiencias vividas las sepamos capitalizar para que esas cosas no nos sucedan nuevamente, ¿no? Pero bueno, seguramente la experiencia de tener una final con Toluca van a ser completamente distintas a las que nos tocó vivir anteriormente, porque como dije al colega anterior, los partidos son como las huellas digitales, no hay dos igual. Y bueno, nosotros sí hay ciertas circunstancias de juego y que las tenemos permanentemente presentes, que tenemos que hacerlas efectivas en el juego mañana para tratar de llevarnos, sobre todo el primer partido, y después el domingo pensaremos en la recuperación y en cosas que nos dejará enseñanza este partido que jugamos el jueves. Gracias. Nada. Bien, pues muchas gracias a todos, en especial